aperturamos nuestros espacios de entrevista. Saludamos ya vía telemática a la analista Karina Márquez, abogada de la República, con quien justamente vamos a iniciar este diálogo, ¿no? El día de ayer, el señor ministro de Gobierno adelantaba un tema, ¿no? Que de alguna manera, pues, ha generado gran expectativa. Abogada, pues, lo que tiene que ver, ¿no? La pregunta que se hacen todos los ecuatorianos, bueno, ¿es necesario ir a una constituyente? O en las actuales condiciones nuestro Parlamento, la Asamblea Nacional Legislativa, puede emprender las enmiendas que son solicitadas, requeridas desde muchos sectores ciudadanos. Tal como está la situación ahorita, ¿cuál es la perspectiva que sería más conveniente para evitar desgastes en un país que vive de elección en elección, pero que obviamente necesita cambios profundos? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. A ver, nosotros como sociedad, como ecuatorianos, necesitamos tener más educación y más conciencia en el sentido de que debe de aprender a valorarse el orden institucional que existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de que el ecuatoriano entiende que hay una cadena de orden institucional, se puede reconocer que efectivamente podría surgir una especie de eficiencia en la gobernabilidad que es tan difícil. Pero más que nada es porque en este momento no es viable una asamblea constituyente por el tiempo que tomaría, ¿ya? Porque una asamblea constituyente, para poder proponerse, necesitamos al menos, por lo menos desde mi perspectiva, de 18 a 24 meses, que es la mitad de lo que sería el gobierno que actualmente ha sido nuevamente elegido. Entonces, la Asamblea Nacional debe de comprender una cosa, los espacios que tiene en estos momentos. O sea, no hay que sobredimensionar el poder, ¿ya? Entonces, en estos momentos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, efectivamente, cada uno en sus espacios, tiene ahorita el Ejecutivo una visión o un apoyo que es realmente un poco frágil hasta que no se consolide toda esta reforma ideológica que debe de tener las personas que se encuentran en estos momentos en la Asamblea. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad podría llevar más adelante a que haya desacuerdos. ¿Pero por qué? Porque no existe un verdadero liderazgo ético dentro de los representantes que están en nuestra Asamblea Nacional. Entonces, deben de entender que están ahí, que son representantes de la ciudadanía, pero no para lucirse ellos de manera personal, sino para que exista un acuerdo y realmente sirva que esos acuerdos estén plasmados dentro de un documento, que sea una ley, una reforma, pero que sirva a la ciudadanía, no a intereses personales. Ahora, definitivamente entonces podemos colegir que como que no entienden los representantes parlamentarios aquello, ¿no? Por ejemplo, en este momento apuntamos los dardos, ¿no? Tremenda responsabilidad tiene ADN, el bloque del oficialismo, en poder emprender esto. Pero digo yo, pero la responsabilidad también está en la orilla de enfrente, en la orilla contraria, en el sentido precisamente de que ellos tienen un mandato también y deberían de aprovechar el espacio parlamentario más bien para desde su perspectiva, desde su visión de mundo o lo que ellos consideran que es positivo, generar el debate. El Parlamento es justamente para eso, para hablar, para debatir, no tesis, proyectos, programas, visiones de vida. Y en ese sentido, el escenario ideal debería de ser de que haya aquello, esa confrontación de tesis, no, y poder emprender entonces la reforma desde ahí, sin necesidad de tener este proceso desgastante, como usted dice, que sería una constituyente, ¿no? Así es, mire, esta última elección nos ha dejado una lección. Los ciudadanos en estos momentos ya no están votando por partidos que no tengan representatividad. Inclusive los partidos que en su momento tuvieron representatividad histórica se han visto desplazados por los nuevos partidos que ahora conforman la Asamblea Nacional o que han tomado un poco de relevancia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que se va a eliminar y yo tengo fe de que pase esto, que se elimine las viejas prácticas de chantaje político y que podamos vivir realmente una democracia interna, o sea, dentro de los mismos partidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, incluso de nada serviría que exista en un futuro un código de ética que pudiera decirle a los parlamentarios, ¿sabes qué? Puedes actuar de una forma o de otra si ellos no lo cumplen sin necesidad. O sea, es que no hay necesidad, porque eso viene desde la persona, o sea, desde la forma de ser de ellos, el cumplir con las promesas, el cumplir con los razonamientos que en estos momentos necesitamos los ecuatorianos. ¿Ya? Entonces, más allá de eso, también debe de existir la conciencia de que existan asesores parlamentarios profesionales. Yo lo reitero, no tengo ninguna preferencia de que tengan o no tengan más o menos títulos universitarios, porque hay personas que no necesitan ser asambleístas, pero más aún asambleístas, que han pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Entonces yo creo firmemente en la experiencia de vida. Yo creo que hay personas que tienen experiencia por la vida que han tenido, por los resultados que han tenido dentro de su vida y no es necesario que tengan 5 o 3 o 1 un título universitario. El asunto es de que tienen que saber escuchar, ¿ya? Tienen que escucharse. Como usted mismo lo ha dicho, van a la asamblea a hablar, así, a hablar, pero no se escuchan. Claro. Entonces, sí debe de haber una reforma y transformar el rol de la Asamblea Nacional y dejar de pensar en atacar a los cucos, porque en sus pensamientos todo el mundo cree que hay un cuco detrás, y empezar a generar soluciones al momento de que hablen. Correcto. Y que se escuchen. Sí, y definitivamente aquello, ¿no? Una de las falencias, aquí lo hemos anotado reiteradamente en estos micrófonos, ¿no? El hecho de que las organizaciones políticas, por ejemplo, que tienen que remozarse, tienen que transformarse totalmente, ¿no? Porque aquí repetimos también algo, o sea, no es que estemos combatiendo per se a las organizaciones políticas, todo lo contrario, sino que en este proceso de reinstitucionalización es necesario que partidos y movimientos cambien diametralmente, que dejen de ser el metro cuadrado, la finca, la hacienda del dueño del partido, que eso es lo que ha ocurrido y lamentablemente pues a la hora de escoger candidatos agarran pues al que les pasan los papeles o le preparan los cafés. Lamentablemente esa es la realidad del país y digo que es necesario también, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones que tienen representación en el Parlamento deberían justamente tener grandes equipos, juristas, expertos en materia constitucional, para en este caso que sean ellos y que no sea esto de que entre los parlamentarios pues comienza pues la contratación, ponme a mi primo que yo te pongo al tuyo como asesor, y eso es lo que lamentablemente se da en la práctica. Dicho esto, entonces tenemos una gran realidad, ¿no? ADN tiene control en la asamblea, hoy va a haber una sesión para dirimir lo que tiene que ver con integración de las comisiones especializadas, de las 15, ¿no? Pero digo, dicho todo esto, ¿qué se debe de privilegiar a la hora de las temáticas? Porque son tantos temas que desde diversos sectores se apuntan para poder realizar enmiendas. ¿Por dónde empezar, abogada? Por la seguridad. Mire, nuestro país tiene en estos momentos una condición muy frágil y está sometido a grupos delincuenciales que están planificando y están implantando el terror en la ciudadanía. Y producto de esto, nosotros no solamente estamos perdiendo económicamente mucho potencial interno, sino también estamos perdiendo internacionalmente muchas personas que quisieran venir e invertir y dar oportunidades de empleo aquí dentro del país porque le tienen terror a verse involucrados con alguno de estos grupos delincuenciales o que sus empresas tengan después problemas o en alguna situación de vacuna o tantas cosas que están pasando en estos momentos nuestros empresarios ecuatorianos para poder sobrevivir dentro de esta política, nueva política, yo le digo una nueva política económica que han implantado estos grupos delincuenciales a través del terror. Pero ahora, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta en reforma, en enmienda? ¿Qué hace falta en ese campo, en el campo de la seguridad? Porque hay quienes dicen que hay un marco
suficiente, que más bien la falla viene por el hecho de que no haya una articulación entre toda la estructura del Estado, ¿no? Porque como que alguien tiene una visión, desde la función judicial tienen otra visión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque hay quienes sostienen que hay legislación suficiente, que hay leyes suficientes, ¿no? Como para poder enfrentar esta arremetida del crimen organizado transnacional. Sí, es que a ese punto iba. Hay que hacer una reforma íntegra al sistema de justicia, pero más que nada porque sí se debe despolitizar nuestro Consejo de la Judicatura. Debe de haber una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para que establezca de verdad sanciones reales, para que tipifique hechos que en estos momentos no existen, que están cometiendo algunos y algunas jueces, no digo todos, no quiero poner en un mismo saco a todos, pero también existe un grave problema dentro de la judicatura, y es que la falta de recursos hace que el funcionario sea llevado a algún momento a solicitar ciertas cosas, que no debería de pasar, no debería de existir. Nuestros citadores, algo tan sencillo que es como cumplir con una citación, nuestros citadores no lo pueden hacer porque no hay movilidad, no tienen cómo trasladarse. ¿Y de dónde pretenden que el funcionario público, judicial, se traslade? De su propio sueldo. ¿Y entonces van a trabajar para qué? No van a trabajar para llevar el alimento a sus casas, sino que van a trabajar para poder pagar las condiciones mínimas que necesitan para ejercer la labor que tienen. ¿Hasta cuándo? Y eso, discúlpeme, no es una tarea de la Asamblea Nacional. Entonces, sí necesitamos tener en cuenta esos pequeños detalles de las personas que están administrando la justicia, más allá de que sí se necesita una conciencia real y efectiva de seguridad para que los jueces puedan decidir sin injerencias. Porque de nada nos sirve que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas con los sistemas de inteligencia estén coordinados, capturen delincuentes, encuentren en el hecho, estén en flagrancia, si el juez no tiene la seguridad para poder decidir. Como persona, de manera personal, ¿cómo usted puede decidir sobre un delincuente si lo están llamando a amenazar a la vida de su hija, de su madre, de su familia, de un ser Claro, querido, a su propia vida? claro, algo que Entonces hay que... se traslada, por ejemplo, eso también, ¿no? A los servidores, el SNAI también a veces nosotros decimos acá, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Y a veces hemos tenido que enterarnos, ¿no? De las amenazas de quienes trabajan en el sistema penitenciario, en el sistema carcelario, o quienes operan, por ejemplo, quienes trabajan también en las zonas portuarias del país. A ver, ese es un tema. ¿Qué más debería de privilegiarse en materia de reforma? Sí debería existir también una reforma en cuanto a que la fiscalía debe de ejercer, o sea, poder darle a la fiscalía mayor independencia en el sentido presupuestario, en el sentido de la carrera fiscal y que tenga verdadera autonomía operativa, porque no pueden tampoco poner, o sea, la fiscalía no puede ser juez y parte, en el sentido de que como son judiciales al final del día, también tratan de ayudar a sus pares judiciales. Eso se debe de acabar. La fiscalía debe de cumplir con el rol que tiene, que es perseguir el delito, demostrarlo y que se vayan a la cárcel o que existan las sanciones o que se destituya a quien se tenga que destituir y que no cumple con la ley. Pero para eso necesitan las garantías básicas para poder trabajar. Entonces, todo el mundo dice, sí, también se puede reformar la Corte Constitucional porque tiene, qué sé yo, una perspectiva, un rol muy activista. Pero lo que pasa es que esos magistrados de la Corte Constitucional también saben la realidad de sus compañeros judiciales porque en su momento fueron judiciales algunos. Y esta crisis de la judicatura no es de ahorita, tiene años que vienen trabajando hasta sin resmas de papel que tienen que ir a comprar para poder imprimir sus propias providencias. ¿Hasta cuándo? Entonces yo sí soy una persona consciente en el sentido de que si tú quieres que alguien trabaje de la manera adecuada, debes de darle las herramientas que correspondan. Y a esto no solamente me quiero enfocar, para ya finalizar esta idea, al Consejo de la Judicatura, sino que también el Ejecutivo maneja su Ejecutivo desconcentrado.
pero deben de haber reformas estructurales. Yo soy una fiel creyente que para que la gobernanza exista debe de respetarse la estructura institucional. Y parte del respeto de esa estructura institucional es también darle la capacitación y el mérito que tienen los funcionarios públicos que en estos momentos van a trabajar todos los días sin ningún tipo de herramientas y que aún así logran cumplir algo en su trabajo. Pero el Ecuador solamente va a cambiar es cuando ese funcionario público pueda cumplir con su trabajo al 100%, porque ahorita no nos bastamos con un 5% de cumplimiento, que es lo que en realidad pasa en el país. Definitivamente Cuando son, pasen esas claro, dos cosas, va a haber una reforma económica. claro. Cuando pase eso. Definitivamente digo, no en las actuales circunstancias, en la actual situación del país es elemental, ¿no? Estas reformas que involucren o que vayan directamente, que estén enfocadas pues al sistema de administración de justicia de nuestro país, ¿no? Y entiendo que por su expertise, por eso es que se ubicaba o se enfocaba en este tema. Le quería preguntar finalmente respecto a su consideración, a su criterio en torno a una entidad de la cual se ha hablado muchísimo, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Por esa capacidad nominadora que tiene, ¿no? En importantes instituciones de control. Correcto. Mire, nuestro Consejo de Participación Ciudadana perdió todo el sentido en estos últimos años. Lamentablemente se trató a través del Consejo de poder tener cierta injerencia dentro de las decisiones de las máximas autoridades que son elegidos por ellos. Y es lo que debe de cambiar. ¿Cómo, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana por naturaleza es despolitizado? Porque así fueron elegidos esos representantes. Porque los representantes del Consejo se supone que no son ni representan a ningún partido político, sino que representan a la ciudadanía per se. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no es verdad, no existe esa realidad dentro del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a que efectivamente ellos están actuando libremente, ya, libremente. Entonces, mientras no haya una reforma dentro de este método de elección del mismo Consejo de Participación Ciudadana y las funciones. De hecho, comentábamos el otro día con una colega muy querida que inclusive pensábamos que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y volver a las tres principales funciones del Estado que antes nos servían, sin tener que hacer una constituyente, sino que ciertas reformas dentro de la Constitución para ello. Porque a veces tener el poder tan fragmentado hace que realmente no exista una verdadera seriedad en cuanto a que exista, a poder sacar estas barreras que hacen que nuestro país fracase, que son los intereses políticos personales y que están implementados en estas instituciones que no debería ser así, Claro, ¿no? hay que Entonces, trabajar en ese tema definitivamente. A veces acá somos campeones olímpicos, ¿no? Como para crear instituciones y creer que un mismo tema lo deben de manejar 10, 20 entidades y definitivamente por ahí no va la solución. Eso es más o menos como creer que porque nuestro cantón se convierte en provincia, ya mañana se acabaron los problemas. Hay gente que todavía está impulsando procesos en ese sentido y creen que por ahí se solucionan los temas. Doctora, agradecerle muchísimo su comparecencia, estos minutos, estas reflexiones en un tema tan actual, ¿no? De tanta vitalidad, de tanta importancia para nuestro país. muchas gracias a ustedes por su invitación y espero que tengan un excelente día. Usted también, gracias. Es la analista Karina Márquez refiriéndose pues a estos temas tan importantísimos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Rápidamente nos vamos a ir a